Eh, bueno, comenzamos con los que estamos, bienvenidos. Me presento otra vez, mi nombre es Elena Bugeón. Estudié Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana y soy docente también, y espero que esta clase sea enriquecedora para ustedes. Ahora les comparto con pantalla. La puntualidad es como importante, entonces por eso comenzamos ahora y se queda grabado, entonces los que lleguen tarde van a poder verlo igual. Otra vez les pido disculpas si me toco la nariz, pero justo me engripé y tengo alcoholito aquí, así que estamos a salvo. Esta es la clase sobre las tablas de verdad. Yo les quería preguntar si es que se animaban a prender las cámaras, no es obligatorio, pero si tienen ganas sería como bueno, pero repito, no es obligatorio. Perfecto. ¿Alguno de ustedes ya trabajó con tablas de verdad? Sí. Sí. Yo no. Ok. Vamos a ir desde el inicio, así que no se preocupen. Pero nada más para tener una idea. Nuestro tema principal, valga la redundancia, van a ser las tablas de verdad. Luego vamos a ver la lógica moderna y su lenguaje simbólico. Y la importancia de los símbolos. Luego veremos rápidamente los símbolos. La conjunción, la disyunción, la negación, el condicional, el bicondicional, que ya tocaron con el profesor Fabricio, pero ahora vamos a verlas como detenidamente para evitar confusión. Y luego vamos a ejecutar algunas tablas de verdad, aunque en realidad vamos a hacer otras antes, más chiquitas, pero es más o menos esa es la estructura. Esta es la bibliografía principal. Les quería dar una buena noticia, no va a haber tarea porque vamos a hacer todos los ejercicios en clase, así que ¡yay! La lógica moderna y su lenguaje simbólico, una rápida historia y la importancia de los símbolos. La lógica proposicional, como ya se dijo antes en el curso, busca distinguir enunciados válidos de enunciados no válidos a través de herramientas como la tabla de verdad. La lógica proposicional se inició hace aproximadamente 2500 años. Hoy la conocemos como lógica simbólica. Estudia las estructuras que permiten dar o no validez a un enunciado. La lógica proposicional es la parte de la lógica que estudia las formas en que se relacionan unas proposiciones con otras y sobre todo la relación que se da entre las proposiciones que componen un razonamiento. Ahora, ¿qué es una proposición? Una proposición es algo propuesto. Son como las oraciones de la lógica y son siempre declarativas, no interrogativas o admirativas como en el lenguaje natural. Pueden ser verdaderas o falsas, pero no las dos al mismo tiempo. O sea, se trata de un enunciado que puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, mañana es jueves, que es verdadero, o mañana es viernes, que tiene un valor de verdad falso. Ahora vamos otra vez, ahora que ya vimos nuevamente lo que significaba una proposición. La lógica proposicional es la parte de la lógica que estudia las formas en que se relacionan unas proposiciones con otras y sobre todo la relación que se da entre las proposiciones que componen un razonamiento. O sea, ve cómo se relacionan entre sí las oraciones, dicho muy sencillamente. Ahora leamos estas proposiciones. ¿Algún voluntario? Bienvenida, Alfredo. ¿Voluntario para qué, Elena? Para leer estas frases. Nada más. Entonces
Me candidato a voluntaria. Ya está. Perfecto. Entonces comencemos por la primera. 7 es un número primo y 4 es un número par. Continúe. Todo. Todo. Fuerte. No sabía que era tan largo el voluntariado. Qué bien, tranquila. La gasolina es inflamable y la potasa es cáustica. Venus es un planeta y Sirio es una estrella. Marzo tiene 30 días o marzo tiene 31 días. ¿El hombre hace su historia o la historia hace al hombre? 4 es impar o 4 es par. Si el hombre hace su historia, entonces el destino es un mito. Si 4 es par, entonces cuarto también es par. Si el tabaco produce cáncer, entonces los cigarrillos son un medio de suicidio. Ok. ¿Qué tienen en común estas proposiciones? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan según ustedes? No hace falta tener ningún conocimiento previo para responder, es nada más una pregunta simple. ¿Pues qué tipo de lenguaje usan? Lenguaje común. Lenguaje común. Súper. En lógica, al lenguaje común le decimos lenguaje natural, que es el que usamos los seres humanos para comunicarnos entre nosotros. Hablan un lenguaje natural, que es lo que usamos para comunicarnos. Yo de repente voy a leer, pero para no perderme, pero es esto. Este lenguaje tiene un problema, no es preciso, depende del contexto y de las emociones. O sea que si yo, por ejemplo, le digo a alguien, o si alguien le dice a alguien, qué bonita falda, pues le puede estar diciendo que realmente la falda es bonita, o le puede estar diciendo que la falda es fea, pero sarcásticamente. Entonces nos quedamos con la duda de qué significa qué. En lógica intentamos evitar esa duda. El lenguaje natural produce errores que en ciertos ámbitos como el científico se quieren evitar. Por eso se usan símbolos matemáticos o lógicos. Entonces lo que se busca principalmente evitar es el error. Por ejemplo, en el lenguaje natural, la palabra es tiene muchos significados. Es como identidad, por ejemplo, el agua es H2O, es atributivo, el agua es transparente, es existencial, el agua es porque existe. Y además tenemos significados que no necesariamente están incluidos en la frase, como por ejemplo la ironía que ya dijimos con el ejemplo de la falda. Mientras que en lógica, para cada uno de estos significados de ser hay un símbolo diferente. Entonces, es como importante que tengamos eso presente. La lógica simbólica, sin embargo, es siempre igual, no depende de mi entonación o mis emociones. Son símbolos imparciales que buscan en cierto sentido simplificar la expresión de la validez de los razonamientos. Pregunta: ¿qué busca la lógica proposicional? A. Distinguir argumentos válidos de no válidos. O B. Distinguir entre enunciados verdaderos y falsos. ¿Alguno se anima a dar su respuesta? Acá el señor Alain nos dice que el B. ¿Qué dicen los demás? Comparto la idea de Alain. Perfecto, es el B. Distinguir entre... Creo que A. Creo que A, correcto. Gracias, profesor Fabricio. La lógica proposicional se creó hace aproximadamente 5.000 años, aproximadamente 2.500 años o aproximadamente 1.500 años. Estrella. 2.500 años. 2.500 años, perfecto. Hace aproximadamente, y la primera, la respuesta era A, porque busca distinguir argumentos válidos de no válidos, no distinguir enunciados verdaderos o falsos. Las proposiciones son enunciados que pueden ser interrogativos y admirativos, o pueden ser verdaderos y falsos. La primera, pueden ser
esas serían las oraciones del lenguaje natural, que pueden ser interrogativas o admirativas. Pero los que pueden ser verdaderos o falsas son las proposiciones. ¿Ok? La proposición puede ser verdadera o falsa. ¿El lenguaje natural es perfecto o el lenguaje natural produce errores? Dijimos Produce errores. produce errores. Definitivamente, sí. Produce errores. Si hablamos del ejemplo de la falda o el ejemplo de los casos de la palabra es o ser. Ahora vamos a comenzar con los símbolos lógicos. Un enunciado atómico es aquel que no utiliza conectivos, no une dos o más enunciados, está solo, no se puede descomponer. Por ejemplo, soy alta. Aquí no estoy diciendo otra cosa más que soy alta. Mientras que un enunciado molecular es aquel que posee dos o más enunciados. Por ejemplo, soy alta y buena. Tiene dos enunciados. O sea, se están diciendo dos cosas. Se está diciendo, por un lado, que soy alta y por otro lado, que soy buena. Ejemplos de enunciados atómicos. Hoy es miércoles, vivo en Asunción, Giorgio es filósofo. No puedo descomponer, porque si digo hoy no estoy diciendo nada. Si digo solo es, tampoco estoy diciendo nada. Si digo solo miércoles, tampoco estoy como diciendo una oración. Mientras que los enunciados moleculares son los que son compuestos. Recuerden, molecular, compuesto. Hoy es miércoles y llueve. Vivo en Asunción o vivo en Buenos Aires. Giorgio es filósofo si estudia filosofía. Carlos no es matemático. Entonces aquí si se fijan, usamos como palabritas que unen las palabras. Y, o, si, no. Ahora vamos a intentar identificar los enunciados atómicos en estos enunciados. Elena, una consulta. Sí. ¿Puedes colocar de vuelta la lámina anterior? Sí. Carlos no es matemático. ¿Cuál es la conjunción ahí o lo que une los elementos? Estamos diciendo, por un lado, Carlos es matemático y por otro lado, Carlos no es matemático. El no vendría como a dar una información extra a que Carlos es matemático, o sea, como que niega el hecho de que Carlos es matemático. Y ahí ya se tiene dos enunciados por ese motivo. Claro, porque no es una afirmación entonces. Correcto. Vamos a ver más adelante que el no también es un conectivo. Ok, gracias. De nada. Por ejemplo, los galgos lucharon hasta el final, pero la liebre logró evadirse. En esa frase, ¿cuántos enunciados ven? ¿Alguien se anima? Atómicos, 2. Okay. Los galgos lucharon hasta el final y la liebre logró evadirse, sí. Ok. Pero una sola molecular. Muy bien. Mientras que en el otro caso, ¿sí? ¿Puedo hacer una consulta? Hace rato estaba el enunciado de que hoy es miércoles, viernes, lo que sea. Yo tengo entendido que esa proposición, ese tipo de proposiciones no son, ese tipo de enunciados no son proposiciones, justamente porque el valor de certeza es cambiante. Pero en realidad depende. O sea, si depende de qué valor de verdad le estamos, de qué entendemos por verdad, pero de qué valor de verdad le estamos dando. O sea, por ejemplo, no sé cómo programarlas. No responde, ahí está. Eran estas. Hoy es miércoles y que no es enunciado. O sea, son enunciados porque están diciendo algo. O sea, puede ser verdadero o puede ser falso. O sea, nuestra definición se basa más en el hecho de que tenemos la posibilidad de que sea verdadero y la posibilidad de que sea falso. No sé si se entiende. O sea, no es Entiendo tanto, eso, pero no es tanto, de todas formas yo tenía entendido, no tengo lastimosamente ninguna
bibliografía para mostrar, pero que eso no es proposición, porque justamente va cambiando cada día el valor de verdad de esa proposición. Es algo fijo. Sí, si puedo aportar un poquitito Por a la favor. discusión ahí. Lo que hace que una proposición sea o no proposición realmente es solo su posibilidad de que puede ser verdadero o falso. Por más que tenga un término indéxico, que se estudia mucho en filosofía del lenguaje, esto de los términos indéxicos, o sea, eso no cambia el hecho de que es una oración que puede ser verdadera o falsa, y simplemente eso ya hace que sea una proposición. Realmente no, o sea, no cambiaría ahí el hecho de ser proposición eso. Y de hecho, muchos lógicos tienen la idea, ¿verdad?, de que en lógica los enunciados son atemporales, digamos. O sea, por más que vos digas es, o sea, no se tiene en consideración el hecho de si es algo que está ocurriendo ahora, en el futuro o en el pasado, digamos. O sea, a la lógica, digamos que no le interesa tampoco eso. Puedes buscar, si quieres leer más sobre eso, ¿verdad?, sobre términos indéxicos y sobre el carácter atemporal de la lógica también. A lo mejor te interese ese tema. Ok, No sé gracias. si también claro. Dale, Gracias. pues, yo voy a tomar la definición como tal más entonces. Si es, si puede, a ver, si es una, si puede tener algún valor de certeza, entonces considero como proposición y ya. Gracias. Sí, súper. Y en el otro caso teníamos que si el alma habla, entonces el alma no habla, y ahí tendríamos una sola proposición. El alma habla porque la otra sería su negación. Las tablas de verdad son un método para determinar el valor de verdad de un enunciado molecular en función del valor de verdad de los enunciados atómicos sin conectivos que lo componen. Se suele creer que las tablas de verdad fueron inventadas por Russell o Wittgenstein en 1912. Pero hay pruebas de que Peirce ya las conocía en 1902. Es probable que los primeros las hayan conocido antes de publicarlas, pero en realidad no se puede decir con precisión quién las inventó. Las tablas de verdad son muy importantes hoy en día. Podemos decir que gracias a ellas funcionan las computadoras. Si nos da tiempo, veremos un video sobre eso más adelante. Es de notar que también fueron esenciales para el desarrollo de las matemáticas. Los conectores del lenguaje natural serían estos. Y vemos que tenemos y, ni, también, además, más aún. En lógica son un poquito menos, pero tienen la misma función. Unen a las proposiciones, igual que en el lenguaje natural. Pregunta, ¿las tablas de verdad fueron inventadas por Russell, por Wittgenstein, por Peirce o un poco por los tres anteriores, según lo que dijimos? Y no se tenía ninguna certeza, se había dicho, y así que tiene que ser una contribución de los tres anteriores probablemente. Correcto. Luego, los conectores lógicos usan las proposiciones del lenguaje lógico. Perdón, los conectores lógicos unen las proposiciones del lenguaje lógico o unen las proposiciones del lenguaje natural. Para mí del lenguaje lógico. Correcto. Las tablas de verdad sirven para determinar el valor de verdad de enunciados atómicos o enunciados moleculares. ¿Moleculares? Moleculares, correcto. La negación se expresa con este símbolo y también se expresa con este otro de abajo. Y se lee como no. No llueve. Se usan los dos símbolos indistintamente. Eso lo voy a repetir varias veces. La conjunción es como una montañita o también un punto. Es pianista y es pintora. Se lee como I. La disyunción es como una pequeña B corta. Se lee como soy bueno o soy malo. El condicional, si llueve, uso paraguas. Se representa con una flecha.
Luego tenemos el bicondicional, que es una flecha que va y viene. Sí, y solo si llueve, uso paraguas. Ese sería un ejemplo en el lenguaje natural. Los conectores lógicos son, otra vez, la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional y el bicondicional. Y es la montañita o es la B corta. No es la rayita. Sí, entonces es la flecha. Y la flecha que va y viene es sí, solo sí, el bicondicional. La verdad se expresa con una B corta grande. La falsedad con una F. Otra vez. Hoy es miércoles, este es un valor de verdad verdadero. Hoy es viernes, es un valor de verdad, le atribuimos un valor de verdad falso. Si aplicamos los conectores lógicos a las proposiciones, podemos calcular la verdad de la expresión resultante. Ahora pregunta, ¿un enunciado atómico es aquel que utiliza conectivos o aquel que no utiliza conectivos? El que no utiliza conectivos. El que no utiliza conectivos, porque es el simple. Mientras que un enunciado molecular es el que posee un enunciado o el que posee dos o más enunciados. ¿Dos o más? Dos o más. Correcto. Las tablas de verdad sirven para determinar el valor de verdad de enunciados atómicos o enunciados moleculares. Moleculares. Moleculares, súper. Ahora, ¿cómo se leen los siguientes símbolos? La conjunción, ¿cómo la leeríamos? Usando el lenguaje natural. Con I. Con I, perfecto. La disyunción. O. O. La negación. No. No. Ni. No. El Ni condicional. también. La negación puede ser ni también. Sí, pero no. Ah, qué interesante. Ni. O sea, si tengo una... ¿Qué grado de verdad tiene tu respuesta, Elena? si yo digo ni me bañé ni comí, estoy diciendo no me bañé y no me comí. Entonces en realidad sí estoy diciendo no. Pero normalmente lo leemos como no. Entonces no nos enredemos y dejémoslo en no. ¿Está bien? El ni sería un I no. I no tampoco. Sí, así mismo. Ok, otra vez. La negación, ¿es la rayita con ángulo o la rayita de ñ? Tilde. El plomo es radiactivo, se representa mediante Q, su negación sería no Q. Y se lee no Q en ambos casos. La negación, la proposición, el plomo, y ahora vemos la tabla de verdad de esto. El plomo es radioactivo, Q. El plomo no es radioactivo, no Q. Entonces nada más hicimos que el plomo es radioactivo, lo representamos como una Q, y al plomo no es radioactivo, lo representamos con no Q. La tabla de verdad de la negación muestra sus posibles valores de verdad, verdadero o falso, de una proposición compuesta. Tiene 2 columnas y 3 filas, y vemos cómo se relacionan. Si la primera es verdadera, no P es falsa. Si P es falsa, no P es verdadera. Y esta es como nuestra regla. P es verdadero, no P es falso. La Paz no está en Paraguay. Podemos decir que la negación significa que cuando P es verdadero, no P es falso. Y cuando P es falso, no P es verdadero. Ahora vamos a intentar nosotros, es súper simple, nada más para ver si estamos siguiendo. Si P es verdadero, no P es Falso. 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 Si P es falso, no P es Verdadero. ok. Si P es falso, no P es, lo dijimos recién, verdadero.
Y si P es verdadero, no P es falso. súper. El símbolo de la negación es A, B o C. C, Muy bien. Y en la negación, cuando P es verdadera, no P es falsa, o cuando P es verdadera, no P es verdadera. A. A, Muy bien, ahora vamos a ver la conjunción, que es la montañita o el punto, indistintamente. El signo montañita o el signo punto se coloca entre las proposiciones conjuntadas. Si R es la proposición Londres es la capital de Inglaterra y S es la proposición Cuba es una isla, la conjunción de ambas se representará como P y Q. En ambos casos se lee P y Q. Esta es la tabla de verdad de la conjunción. Tenemos que es verdadera solamente cuando P y Q son verdaderas. En los demás casos es falsa. Hoy es miércoles y yo soy humana, ambas son verdaderas. Hoy es miércoles y soy alienígena, podemos ver intuitivamente que si soy alienígena es falso, toda la conjunción es falsa. Hoy es viernes y soy humana, hoy no es viernes, pero sí soy humana, pero igual es falso. Y hoy es viernes y soy alienígena, ambas son falsas, entonces es falso, falso. Si tenemos dos proposiciones, P y Q, hay una fórmula donde n es el número de proposiciones. Entonces tendríamos 2 a la n. Sería 2 y la n sería el número de proposiciones. O sea que P y Q sería 2 por 2, 4. Esta fórmula nos ayuda a trabajar todas las combinaciones posibles de Se congeló la se imagen y el fue audio. el internet de Elena. Si puedes repetir cuando vuelva otra vez tu conexión. Me sale que yo soy el anfitrión ahora de la reunión. Ok, voy a tratar de seguir yo mientras se solucionan los problemas técnicos. Si me esperan un segundito, acá yo ya descargo la presentación. Eh,
Yo no sé si se ve algo por acá. Si se ve mi pantalla. Sí se ve. Ok. Bueno, voy a intentar seguir yo la clase. No sé exactamente qué tenía planificado Elena, pero vamos a arreglarnos mientras se resuelven los problemas técnicos. Bueno, Elena lo que estaba explicando acá es que tenemos, por ejemplo, dos proposiciones, P y Q, y nosotros tenemos que armar la tabla de verdad de esas dos fórmulas, ¿verdad? Pero como vimos antes, la tabla de verdad lo que te muestra es, vos vas probando el conjunto total de posibles combinaciones de valores de verdad de ambas proposiciones, y vas descifrando. La tabla de verdad te dice en realidad cuál va a ser el valor de verdad que va a salir como resultado. Bueno, entonces nosotros vimos que en los ejemplos anteriores, por ejemplo, acá la tabla de verdad nos dice que primero, ¿verdad? Lo primero que hace la tabla de verdad es mostrar las posibles combinaciones de valores de verdad de P y Q. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Y a partir de cada posible combinación, él te va diciendo, bueno, si las dos son verdaderas, va a ser verdadera también la conjunción de ambas. Si una es verdadera y la otra es falsa, la conjunción de ambas va a ser falsa, y así sucesivamente. Y lo que dice acá es que hay una formulita, ¿verdad?, para calcular cuál va a ser el número de posibles combinaciones, ¿verdad?, de valores de verdad. Y acá, n en la fórmula es el número de proposiciones que tenemos. En este caso tenemos 2. Entonces la fórmula va a ser 2 a la 2, 4. Y efectivamente tenemos 1, 2, 3, 4 posibles combinaciones de valores de verdad. Es prácticamente un método de fuerza bruta, un algoritmo de fuerza bruta si se quiere, donde vos buscas todas las posibles combinaciones, y por eso cuando tenés muchas fórmulas, las tablas de verdad pueden llegar a ser muy grandes y volverse medio ineficientes. Entonces hay otros métodos, ¿verdad? Pero el método más fácil, más conocido, es el de las tablas de verdad. A ver qué más tenía el planificado por acá. Discúlpenme Ahora un segundo. he vuelto, Ahí he ya vuelto. volví. Ahí ya estamos de vuelta. Ok. Estamos de Seguimos. vuelta, sí. Entonces, Ya les expliqué la fórmula, lo que significa, y continúas de ahí nomás. ok, perfecto. Gracias, gracias, profe Fabricio. Entonces Ah, aquí tenemos que la conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Entonces aquí, ups. Entonces aquí sería verdadera, en la primera sería verdadera o falsa. Verdadera. 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 En la segunda sería verdadera o falsa. Falsa. En la tercera sería verdadera o falsa. 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 Y en la última sería verdadera o falsa. 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 Ok. Parece que el profesor Fabricio y yo no podemos estar a la vez porque ahora se salió él. Entonces tenemos verdadero, falso, falso, falso. Y ahora se agrega una dificultad. Tenemos no P. Nosotros por método vamos a copiar siempre la proposición tal cual, pero como aquí hay un negador, entonces aquí en lugar de poner verdadero, como P es verdadero, ponemos falso, ¿correcto? Sí. Y Sí. aquí P es verdadero, entonces no P sería Falso. Falso. como P es falso, no P sería Verdadero.
verdadero. Y como P es falso, no P sería Verdadero. verdadero. Y Q lo copiamos tal cual. Entonces ponemos, ¿cómo es Q? Verdadero, falso, Verdadero. verdadero, falso. Muy bien. Falso. Ahora tenemos otra tablita. En esta se agregó no Q. Entonces, si P es verdadero, no P es Falso. Falso. si P es verdadero, no P es Falso. 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 si P es falso, no P es Verdadero. 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 Y si P es falso, no P es Verdadero. 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 Súper. Y aquí, si Q es verdadero, no Q sería Falso. falso. Si Q es falso, no P es No Q. no Q, correcto, perdón. Muy buena atención. Sería verdadero. Verdadero. Si Q es verdadero, no Q sería Falso. falso. Y si Q es falso, no Q sería verdadero. Verdadero. El símbolo de la conjunción es A, B o C. A. 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 La tabla de verdad la tabla de verdad de la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas o verdadera cuando ambas son falsas. ¿Quién se acuerda? A. A. Cuando A. ambas son verdaderas, correcto. Ahora vemos la disyunción. La disyunción. El plomo es radioactivo. Se volvió a ir. Y el helio es un gas. La tabla de verdad. ¿Cómo? Que se va tu internet, ¿Se Elena, fue otra cada vez tanto. o Sí, no? un rato. Sí, pero un trecho muy corto. Ok, entonces otra vez. La disyunción. El plomo es radioactivo y el helio es un gas. Se representa mediante Q o P. Esa es una conjunción. Sí. Un typo. Parece. Cambiar por O. Grande. Gracias. Estamos prestando atención. Entonces la disyunción tiene que, el único caso en el que es falsa es si ambas son falsas. En los demás casos es verdadero. Entonces, tenemos, hoy es miércoles o yo soy humana, hoy es miércoles o soy una alienígena, hoy es viernes o soy humana, hoy es viernes o soy alienígena. Entonces aquí nada más sería por método, estamos viendo el método porque es bastante obvio. Les ponemos otra vez, verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí ponemos verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso, falso. Mentira. Verdadero, 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 falso. Ahí está. Ujú. Ahora vamos a hacer un juego de cerebro. Si A, B y C son enunciados verdaderos y X, Y, Z son enunciados falsos, ¿cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? Para facilitarnos la existencia, usamos una tablita, pero no una tablita de verdad, sino una tablita que nos ayuda. Entonces, tenemos que A, B y C son verdaderas, que X, Y y Z son falsas. Ok. Entonces, si A es verdadera, no A Es falso. es falso. Es falso. Y tenemos O, vamos a poner minúscula, O, B, que es B es falso o verdadero. Verdadero. Verdadero.
Entonces, si en una disyunción el primero es falso y el segundo es verdadero, ¿es verdadero o es falso? Tenemos la tablita aquí. Es verdadero. Es verdadero, correcto. En el segundo caso tenemos no B. B sabemos que es verdadero, entonces no B sería falso. Falso. O X, que es Falso. falso, Falso. que se queda falso. Entonces tenemos que la disyunción es falsa cuando ambas son falsas. Ajá. Entonces esta sería Falso. falsa o verdadera. Falsa. Muy bien. En el tercer caso, Y es falso, entonces no Y es verdadero. O C, que es verdadero. 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 Es verdadero. Muy bien. Luego tenemos no Z. Tenemos que Z es falso, entonces no Z sería verdadero. O Falso. X, Falso. falso. Entonces nuestro resultado sería falso o verdadero. Tenemos la tablita aquí. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Nada más para entender la lógica. Valga la redundancia. El símbolo de la disyunción es A, B o C. B. Ok. Segunda pregunta. ¿La tabla de verdad de la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas o falsa cuando ambas son falsas? ¿Verdadera cuando ambas son verdaderas o falsa cuando ambas son falsas? La tabla verdadera con la verdadera. Las dos. Las dos. Correcto. El condicional se representaba con la flechita a la derecha. Tenemos que es verdadero cuando ambas son verdaderas y es falsa solamente cuando el primero es falso y el segundo es verdadero. O sea, cuando el antecedente es verdadero y el Y el consecuente es falso. correcto. ¿Soy humana? Si soy humana, debo comer. Si estudio, apruebo el examen. Si canto, soy cantante. Si hablo fuerte, me duele la garganta. Entonces ahora vamos a volver a hacer la tabla de verdad del condicional. Entonces por método copiamos tal cual. Es la proposición P, verdadero, verdadero, falso, falso. Luego copiamos Q, verdadero, verdadero, falso. Uy, aquí es verdadero, aquí es falso, aquí es verdadero y aquí es falso. ¿El símbolo del condicional es A o B? B. A. B. A era bicondicional. Correcto. El condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, o falso cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Vemos aquí. El antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Entonces la respuesta sería Falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. A. ok. Y ahora tenemos el bicondicional, que es la flechita que va y viene. Sí y solo sí. Es verdadero cuando ambos son verdaderos y cuando ambos son falsos. En los demás casos es falso. Aprobaré el examen sí y solo si estudio. Estoy viva sí y solo si respiro. Estoy muerta sí y solo si no respiro.
Llueve, sí, solo sí, hay nubes. Ahora otra vez. Copiamos tal cual. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y tenemos que cuando ambas son verdaderas es verdadera, luego es falsa, y cuando ambas son falsas es verdadero. Es verdadero. Muy bien. El símbolo del bicondicional es A o A. B. A, A. correcto. El bicondicional es verdadero cuando ambos son falsos, o verdadero cuando ambos son verdaderos, o todas las anteriores. Opción C. El C. El C. Correcto. Como nos dijo el profesor Fabricio en la clase anterior, un argumento puede ser válido, aunque ni sus premisas ni su conclusión sean verdaderas, pues un argumento es válido solo en virtud de su forma. Ejemplo, si llueve, entonces hay truenos. No hay truenos, entonces no llueve. Si el Papa es italiano, la luna está hecha de queso. La luna no está hecha de queso, por lo tanto el Papa no es italiano. Ahora hay tipologías de tablas de verdad que tienen siempre el mismo valor, y a eso le llamamos tautología, que en griego significa decir lo mismo. Es una proposición en la que en todos los casos posibles de su tabla de verdad, su valor siempre es verdadero. No depende de los valores de verdad de las proposiciones, más sí de su forma. Los argumentos son válidos en este caso. O sea, si hacemos una tabla de verdad y nos da que es una tautología, esa tabla de verdad es válida. O sea, su enunciado. Si hay nubes, llueve. Hay nubes, llueve. P es hay nubes, Q es llueve. Entonces tenemos si P, entonces Q, y P, entonces Q. Pero eso no se estresen mucho, que es nada más para que vean de dónde salió. Y aquí tenemos la P y la Q, las copiamos por método tal cual la P, copiamos por método tal cual la Q, copiamos por método tal cual la P, copiamos tal cual la Q, y empezamos por el paréntesis más interno. Y tenemos un condicional. El condicional, tenemos aquí su tablita, es verdadero solamente cuando ambas son verdaderas. El primero es falso, el segundo es verdadero y ambos son falsos. En el otro caso es falso. Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, verdadero. Luego, en la siguiente operación, aquí lo que estamos uniendo es el resultado de aquí. ¿Ustedes ven mi mouse? Sí, señor. Sí, se ve. Ustedes ven el resultado de la tabla de aquí con la tabla de aquí. Y tenemos una conjunción. La conjunción nos dice que es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Es verdadera aquí, es falsa aquí, es falsa aquí, es falsa aquí. Y ahora resolvemos la última operación con el resultado que nos dio aquí. Entonces tendríamos esta y esta, que es un condicional. El condicional es falso solamente cuando el primero es falso y el segundo, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. No hay un primero verdadero y un segundo falso, porque aquí el único verdadero tiene un segundo verdadero, entonces son todos verdaderos, entonces el argumento es válido, porque salió una tautología. Luego tenemos una contradictoria que no es válida nunca. La lógica proposicional tiene dos tipos de consecuencias. La consecuencia sintáctica, donde hay reglas de inferencia que permiten llegar a la conclusión, pero no se preocupa del valor de verdad de sus proposiciones, y la consecuencia semántica, donde se introduce el valor de verdad. La primera la vieron con el profesor Fabricio, la segunda conmigo. Felicidades. Ahora recordamos nuestra fórmula nuevamente, 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Si tenemos 2 proposiciones es 4. Tenemos 2 proposiciones, P y Q. Entonces tenemos 4 filas. 1, 2, 3, 4. Lo primero que hacemos es poner
la mitad de verdaderas y la mitad de falsas. Y luego la mitad de la mitad verdaderas. Entonces si aquí tengo 2 verdaderas, aquí tengo una falsa y una verdadera. Una verdadera y una falsa. Veo otra vez, nada más para recordar. Copiamos la P tal cual, entonces aquí tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, y aquí tenemos la Q tal cual, verdadero, falso, verdadero, falso. Tenemos una disyunción, la disyunción es falsa cuando ambas son falsas, entonces es falsa aquí, aquí es verdadera, aquí es verdadera, aquí es verdadera. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Ahora, Londres es la capital de Inglaterra y, perdón, no Londres es la capital de Inglaterra y no Estocolmo es la capital de Noruega. Entonces, es prácticamente lo mismo, solo que se agregó el no. Entonces, si P es verdadero, no P es Falso. falso. Si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es Verdadero. verdadero, verdadero. No Q, aquí sería falso, verdadero, falso, verdadero. Tenemos que en la conjunción es verdadero solo cuando ambas son verdaderas. Entonces, verdadera aquí, es falsa aquí. Falso, falso, falso. Perfecto. Ahora, Roma es la capital de España o, perdón, no Roma es la capital de España o no París es la capital de Francia. Otra vez, son 2 proposiciones, entonces ponemos 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas, ponemos la mitad de verdaderas, la mitad de falsas, la primera verdadera, la segunda falsa. La primera verdadera, la segunda falsa tiene, entonces no P o no Q. Entonces copiamos, no P primero, si P es verdadero, no P es falso. Falso. Si P es verdadero, no P es falso. Falso. P es falso, no P es Verdadero. verdadero. Y si P es falso, no P es verdadero. Luego aquí tenemos, si Q es verdadero, no Q es falso. Falso. Si Q es falso, no Q es verdadero. Falso, verdadero. Verdadero. En la conjunción tenemos que es falsa solo cuando ambas son falsas. Son falsas aquí. Entonces, Verdadero. Ah, la conclusión esa, ¿eh? sí, tenemos aquí la tablita para no confundirnos. Ah, ok, ok. Pues verdadero, verdadero, verdadero. Ahora otra vez. No A. Si A es verdadero, no A sería Falso. falso. Si A es verdadero, no A es falso. Si A es falso, no A es verdadero. Si A es falso, no A es verdadero. Y B lo copiamos tal cual. Verdadero, falso, verdadero, falso. O es falso solo cuando ambos son falsos. Entonces es falso aquí, es verdadero aquí, es verdadero aquí, Todo verdadero ya. verdadero aquí. Correcto. Puntuación en notación simbólica. El enunciado, estudiaré mucho y aprobaré el examen o reprobaré, es ambiguo. Podría significar, estudiaré mucho y aprobaré el examen o reprobaré el examen. O sea, puede significar que si estudio mucho, apruebo el examen o repruebo el examen. O puede significar que estudio mucho y apruebo el examen o repruebo el examen. Entonces, para eso, vemos que se introduce el paréntesis, porque si en notación simbólica tendríamos la misma ambigüedad. Entonces tenemos paréntesis E y A o R, que sería estudiaré mucho y aprobaré el examen o fallaré el examen. Mientras que E y paréntesis A o R significa
algo diferente. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia de significado en los dos casos? Sí, se entiende. Entonces ahora vamos a rellenar nosotros solitos nuestra tabla desde el inicio. Acuérdense que la mitad es verdadera, la mitad es falsa. Entonces, ¿cuántas verdaderas pongo en la P? Si tengo 4 filas. 2, porque tenemos 4 filas. Entonces la mitad es verdadera, la otra mitad es falsa. Y luego la mitad de la mitad. Entonces esta es verdadera, siempre se empieza por el verdadero. Esto es falso, esto es verdadero, esto es falso. Luego por método copiamos P tal cual, copiamos Q tal cual, luego tenemos no Q. Si Q es verdadero, no Q es Falso. falso. Si Q es falso, no Q es verdadero. Si Q es verdadero, no Q es falso. Falso. Y esto marea. Y si Q es falso, no Q es verdadero. Entonces empezamos primero por la operación del paréntesis, que eso era una conjunción o una disyunción. ¿Quién se acuerda? Conjunción. Muy bien. Ahí es verdadero, entonces. Entonces es aquí. Entonces si ambas son verdaderas, es verdadera. En los demás casos es falsa. Y esto es una disyunción. Aquí tenemos la tablita de la disyunción. Nos dice que es falsa solo si ambas son falsas. No hay... disculpen. ¿Hasta dónde escucharon? Estábamos en la disyunción. Acá. O sea que terminamos eso y ahora comenzamos. Si A, B y C son enunciados verdaderos y X, Y, Z son enunciados falsos, ¿cuáles de los siguientes enunciados son falsos? Y el enunciado es este. Tenemos que A es verdadero y C es falso, que B es verdadero y Y es falso. Entonces tenemos D, O, ¿C era verdadero o falso? Falso. ¿Este no es una I acaso? Sí, es una I. Gracias. Y sé que es, aquí hay un truquito, pues es verdadero. Entonces aquí también es verdadero. Y luego tenemos O, B que es verdadero. Tendría que estar paréntesis, pero B es verdadero. Y es falso. Entonces tenemos que verdadero y verdadero en una conjunción es verdadero. 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 Aquí también es una conjunción. Tenemos verdadero falso, que es falso. Falso. Y después tenemos O. El O nos dice que es falso solo cuando ambos son falsos. Entonces es verdadero. Sí. Vamos a hacerlo también. Tenemos que A es verdadero. O X que es falso. Luego tenemos Y.
tenemos Y que es falso, o B que es verdadero. Verdadero. Entonces la O nos dice, ¿la O es esta o esta? Es esta. Ajá. Nos dice que es falsa, solo si ambas son falsas, entonces es verdadera. Verdadero. Verdadera. Y la I es verdadera si ambas son verdaderas. Entonces es Verdadero. verdadera. Muy bien. ¿Cuántas proposiciones tiene esta tabla? 2. 1, 2, 3 y 3, 4. 4. 4. Entonces sería 2 a la 4, no 2 a la 2. Y nos sale que 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2, que da 16. ¿Siguen? Eso, Sí. eso significa que nuestra tablita con esta fórmula va a tener 16 filas. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 filas. Acuérdense que la primera fila tiene siempre la mitad de verdaderas y la mitad de falsas. Y quedaría así. Si teníamos 16, son 8 verdaderas y 8 falsas. Y luego tiene que ser la mitad de la mitad. Si aquí tenemos 8, la mitad tiene que ser, la mitad de 8, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces aquí vamos a tener 4 verdaderas, 4 falsas. 4 verdaderas, 4 falsas, porque siempre se intercalan, es la regla. Entonces tenemos 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Y luego la X sería la mitad de la mitad. O sea que si aquí tenemos 4 verdaderas, aquí vamos a tener la mitad, que son, la mitad de 4, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces tenemos 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y por último la Y, que sería nuestra cuarta variable, que es la mitad de la mitad. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces ahora, por método, dijimos que copiamos tal cual las proposiciones. O sea, la A la copiamos tal cual, la B la copiamos tal cual, la X la copiamos tal cual, y la Y la copiamos tal cual, y nos queda así. Y luego desarrollamos la conjunción, que puede ser tanto el puntito como la montañita. Tenemos que la conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. O sea que es verdadera en estos casos. Y es falsa en los otros casos. ¿Tiene sentido? Sí. Perfecto. Y luego, con nuestros resultados de aquí, de las dos conjunciones, vamos a hacer nuestra disyunción. Sabemos que la disyunción es falsa solo cuando ambas son falsas. Entonces nos va a quedar así. Aquí es falso, aquí es falso, es falso. Aquí es falso. Y aquí es falso, es falso. Aquí es falso, y aquí es falso, es falso. Y en los demás casos es verdadero. Ahora les toca a ustedes. Les invito a que agarren una hoja de papel, copien la formulita e intenten hacer su tablita desde el inicio, tipo así. Y acuérdense de la fórmula, que son 16, y la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad, y así. Si tienen preguntas, yo estoy aquí. Les doy un ratito para que lo copien. Y lo desarrollen ustedes. Elena, ¿Sí? Estoy aquí. ¿para qué nos sirve esto? Para tener el concepto, principalmente. Y luego, como es un curso de filosofía de la ciencia,
Es Ajá. importante tener la noción por una cuestión de cultura general, en el sentido de que no tiene un impacto directo en las cosas, pero sí, sí es una parte fundamental de la historia de la ciencia. Y, Ok. y además nos ayuda a ver si, si una argumentación es verdadera o es falsa. Perdón, es válida o inválida. Entonces, Gracias. de nada. Espero que se haya entendido. Para agregar nomás a eso, el concepto de verdad va a entrar en juego cuando hablemos sobre la verosimilitud de Popper dentro de unas 4 clases más o menos. Y por más que no vayamos a hablar de esto, es muy importante también para la concepción semántica de las teorías científicas, que pueden investigar si quieren un poquitito sobre ese tema eh, por cuenta de ustedes, ¿verdad? No va a haber tiempo en la clase, pero es un tema muy interesante, así que pueden preguntarme si quieren también bibliografía sobre ese tema, si les interesa. Alguien vino acá a saludar. El gato que existe y no existe. Ok, me avisan cuando estén listos. Yo estoy listo. Ok. Diana y Estrella. No, todavía no terminé de hacer mi cuadro. Tranqui, tenemos tiempo. Que el cuadrito les tiene que ir quedando así.
Ya está. Ok, pues ahora vamos a revisar. Debería haber salido así. Verdadero, 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 verdadero. Falso, falso, falso. Verdadero, falso, falso, falso. Verdadero, falso, falso, falso. ¿Le salió así? ¿O salió diferente? Si salió diferente, no se preocupen. Yo me demoré bastante, no tanto por no entender, sino porque marea. En el sentido de que yo me acuerdo cuando di esto la primera vez en la universidad, tenía que estar con una reglita y viendo y pensando y la regla y no sé qué. Si no salió, es normal, no se preocupen. Nada más para que tengan la noción y el entrenamiento, y ahora vamos a hacer un segundo intento, así que no se preocupen. No hace falta que me respondan cómo les salió, pero es para que ustedes vean si les salió así. Y pueden preguntar. Ahora esta era A, I, B, O, X y Z. Ahora tenemos A o B, I, X o Z o Y. ¿Se animan a intentar esta también? Sí, profe. Gracias. Tenemos 4 variables, entonces 2 por 2 por 2 por 2 da 16. Ya está. Ok. Debería haber quedado así: verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, verdadero,
falso, verdadero, 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 falso, 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 falso. Ok, ahora vamos a ver un pequeño Ok, video. gracias. Gracias a ustedes. Avísenme si el video se ve bien y si no le pedimos al profesor Fabricio si... Hola, bienvenidos nuevamente al canal. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha bien, profe. Ok. Estamos desarrollando el tema lógica proposicional y en esta última parte vamos a hablar acerca de circuitos lógicos. Recordemos, en el video anterior habíamos hablado acerca de construcción de tablas de verdad y hallar el valor de verdad de una proposición compuesta. En esta ocasión vamos a hablar acerca de circuitos lógicos. ¿Qué es un circuito lógico? Un circuito lógico es un conjunto de símbolos y operaciones que satisfacen las reglas de la lógica y simulan el comportamiento real de un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Bueno, se denomina así a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. Este recorrido se inicia a partir de uno de los terminales de una batería, pasa a través de un conductor, llega a una resistencia que pudiera ser un bombillo, consume parte de la energía que se le entregó y con el residuo llega a través del alambre al otro terminal de la pila. Esto es básicamente el principio de un circuito eléctrico simple. La pregunta es, ¿qué relación tiene la lógica proposicional y los circuitos eléctricos? La aplicación de la lógica proposicional a los circuitos eléctricos se da dado el isomorfismo que existe entre ambos. Nosotros llamamos isomorfismo a la relación de igualdad estructural que existe entre ambas. Nosotros podemos verificar el isomorfismo solamente considerando las tres operaciones lógicas: conjunción, disyunción y negación, porque todas las otras operaciones lógicas como bicondicional, condicional, disyunción fuerte, se pueden definir mediante las otras operaciones básicas que dijimos es la conjunción, la disyunción y la negación. Entonces, el isomorfismo entre ambas, lógica y circuitos, es total. Vamos a explicar con ejemplos para que ustedes puedan entenderlo. Hablemos acerca de los isomorfismos que existen, como dijimos, entre la lógica proposicional y los circuitos eléctricos. El primer isomorfismo. Nosotros sabemos que en lógica una proposición simple puede ser verdad o puede ser falsa. En circuitos eléctricos también decimos de un interruptor que éste puede estar cerrado o abierto. Ahora, una proposición simple como esta P solamente tiene dos valores de verdad. Puede ser verdad o puede ser falsa. De la misma manera, como dijimos, en circuitos eléctricos un interruptor puede estar cerrado, lo que significa que una corriente eléctrica que se supone circula por acá logra encender el bombillo al estar el interruptor cerrado. Y la otra situación sería que el interruptor esté abierto y que el bombillo no se encienda. Por lo tanto, nosotros a partir de ahora vamos a considerar en lógica que verdad es uno, es un uno lógico. Para nosotros a partir de ahora, la verdad en una proposición la vamos a representar con uno, un uno lógico. Y en circuitos eléctricos, el uno significa el interruptor cerrado, como en esta ocasión. Es decir, este interruptor vale 1. Significa que la corriente eléctrica pasa a través de este alambre y logra encender el bombillo. A partir de ahora, nosotros
En lógica vamos a considerar falso como un cero lógico. A partir de ahora para nosotros falso es un cero lógico. Y en circuitos eléctricos eso significa interruptor abierto. Que este interruptor esté abierto significa que la información no pasa. Por lo tanto, cuando F sea 0, significa interruptor abierto, la corriente simplemente no pasa a través de él y no logra encender el bombillo. Esta es la similitud o llamamos isomorfismo que existe entre una proposición simple en lógica y los interruptores en un circuito eléctrico. Vamos a ver un segundo tipo de isomorfismo. En lógica proposicional, nosotros habíamos considerado los valores de verdad de la conjunción. Bueno, nosotros sabemos que para dos proposiciones la tabla de la conjunción es esta. Aquí solamente hemos reemplazado, como ya habíamos indicado, que los valores de verdad para nosotros son 1 y los valores falsos son 0. Bueno, en circuitos eléctricos resulta que funciona de la misma manera un circuito en serie. Vamos a hacer el ejemplo para que lo entiendan. Veamos la primera situación. Si se tratara de un circuito en serie, hablo de dos interruptores que se encuentran uno seguido del otro. A esto se le llama un circuito en serie. Entonces, para nosotros, P sería nuestro primer interruptor y Q sería nuestro segundo interruptor. Que sea 1 y 1 significa que los dos interruptores están cerrados. Entonces acá esto sería 1, esto sería 1. Y el 1 resultante acá, este 1 indica que el bombillo logra encenderse. Eso significa que la corriente circula y logra encender el bombillo. Por eso que el resultado acá también sale 1. ¿Qué pasa en la segunda situación? En la segunda situación, al ser 1 y 0, significa que en mi circuito en serie, el primer interruptor está cerrado y el segundo está abierto. Si el primero está cerrado y el segundo abierto, sabemos por un asunto de deducción simple que si simplemente este interruptor está abierto, la corriente ya no circula a través del circuito y no logra encender el bombillo. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica ya no circula por él. Entonces da un valor 0, como aquí daba valor 0. Analicemos la tercera situación. ¿Qué pasa si el primer interruptor está abierto y el segundo está cerrado? Entonces, por obvias razones notamos que aunque el segundo interruptor esté cerrado, si el primero está abierto, significa que la corriente eléctrica no logra circular y no logra encender el bombillo. Por lo tanto, significa que esto es 0. Cuando el bombillo apagado sale 0. ¿Por qué? Porque es simplemente la corriente eléctrica no circula a través de todo el cable. Así que aquí da valor 0, igual que aquí también da valor 0. ¿Qué pasa si los dos interruptores están abiertos? Si los dos interruptores, como vemos aquí, están abiertos, es obvio notar que tampoco enciende el bombillo. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica tampoco circula a través de él y da un valor 0, como aquí da un valor 0. Así que, como estamos pudiendo notar, la tabla o la conjunción en lógica proposicional tiene su equivalencia a un circuito en serie, hablando de circuitos eléctricos. Por lo tanto, nosotros vamos a representar la conjunción en forma de un circuito eléctrico en serie, en vista del isomorfismo que existe entre ambos. Pero existe otro isomorfismo. Cuando nosotros hablamos de la disyunción, sabemos que la tabla de verdad de la disyunción es la que tenemos acá. También hemos reemplazado los valores verdad y falsa con sus números 1 y 0 lógicos. Vamos ahora a nuestros circuitos eléctricos. Resulta que la disyunción funciona igual que un circuito eléctrico en paralelo. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa cuando tenemos dos interruptores? Ya dijimos que el 1 significa interruptor cerrado. ¿Qué pasa si tenemos dos interruptores cerrados colocados en paralelo? En paralelo es cuando están de esta manera, uno paralelo al otro. Entonces, si los dos interruptores están cerrados, es obvio notar que cada uno de ellos vale 1, y el 1 acá indica que el bombillo se enciende. Y claro que se enciende, porque la corriente eléctrica puede circular, puede ser por este
interruptor o puede ser por el otro interruptor. El bombillo finalmente se va a encender. ¿Qué pasa en la segunda situación? ¿Qué pasa si el primer interruptor está cerrado y el segundo está abierto? Como aquí. Bueno, no necesita este estar cerrado para suponer que el bombillo logra encenderse. ¿Por qué? Porque en esta situación, al estar este interruptor cerrado, la corriente eléctrica logra circular y logra circular por este interruptor cerrado. Así que el bombillo se enciende. Eso significa 1, igual que aquí también es 1. En el tercer caso, si el primer interruptor está abierto y el segundo interruptor está cerrado, como aquí, abierto significa 0, cerrado significa 1, y que el bombillo encienda, dijimos, significa 1. Significa que la corriente eléctrica logra circular y encender el bombillo, porque la corriente circula. ¿Por dónde? A través del interruptor, en esta ocasión el de abajo que está cerrado. Por acá circularía la corriente. En la cuarta situación, en cambio, ¿qué pasa si los dos interruptores están abiertos? Si los dos interruptores están abiertos, la corriente no va a poder circular por ninguno de ellos y obviamente nuestro bombillo no va a encender porque simplemente la corriente no puede circular por ninguno de los dos interruptores. Por lo tanto, estamos aprendiendo la similitud que existe entre la disyunción en lógica proposicional y un circuito eléctrico en paralelo en el tema circuitos eléctricos. Por lo tanto, vamos a representar la disyunción por medio de un circuito eléctrico en paralelo en vista del isomorfismo que existe entre ambas. Así que, a manera de repaso, podemos decir que cuando hablamos de un circuito en serie, estamos hablando de un circuito en el que tenemos dos interruptores colocados uno seguido del otro. Esto representa un circuito en serie, que equivale obviamente a la conjunción. Un circuito en paralelo son dos interruptores que están uno paralelo al otro en esta formación y el circuito en paralelo ya dijimos que equivale a la disyunción. Bueno, un acápite aparte, la negación, cuando lo vamos a representar en un circuito eléctrico, lo vamos a representar de esta manera. Simplemente la proposición con su negador. Es decir, la proposición no P, si tuviera que escribirla en forma de circuito, lo vamos a escribir de esta manera, no P. Vamos a hacer ahora un ejemplo para que ustedes puedan entender mejor esto que estamos diciendo. Me piden representar el circuito lógico que representa esta proposición.
Hola, está sin internet Elena, pero mientras tanto voy a seguir proyectando yo el videito. Parece que yo no puedo transmitir la pantalla. Eh, si Estrella me puede poner como host a mí, la verdad que no sé si puedes hacer eso, pero sí puedes. Eh, Perdón, yo no sé manejar mucho el Zoom. ¿Dónde? Indícame el ¿dónde es? ¿O alguno de los compañeros si maneja mejor? Creo que debería ser donde dice participantes Sí. y ahí al lado tu nombre o algo por el estilo, o de mi nombre en realidad, creo que debería haber alguna opción. Make host, ¿verdad? Sí, 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 sí. ahí. Ahí está. Ya está. Ok. Bueno, no sé si se ve mi pantalla. Sí, se ve. Lo que no sé si se escucha el audio, ¿se escucha ahí? Puedan entender mejor ¿Se escucha? Sí, se Ahora sí. escucha. esto. Me piden representar el circuito lógico que representa esta proposición compuesta. Es decir, quieren que representemos toda esta proposición a través de un circuito lógico. Son dos circuitos en serie y en paralelo. Bueno, acá vamos a empezar nuevamente por las operaciones que están más anidadas, es decir, de adentro hacia afuera. Por lo tanto, empiezo con esta proposición, que en este caso es una disyunción. Ya habíamos visto que la disyunción se representa mediante un circuito en paralelo. Si fuera P y Q, el circuito sería P y Q, escritos en paralelo. Pero al ser no P y no Q, ese circuito entonces se representaría simplemente no P, no Q en paralelo. Entonces ya empezamos escribiendo esto. Ahora, yendo de adentro hacia afuera, continúa todo esto de acá. Y también disyunción, así que es lo mismo. Voy a colocar entonces en paralelo todo esto que está acá, todo esto, con otra proposición simple P. Es decir, voy a colocar todo esto y el P en paralelo. Saldría así. Notan que todo esto de aquí se encuentra en paralelo con esta proposición P en vista del operador disyunción. Ahora voy a la otra operación que estaba anidada, que sería P o no Q. Y al ser una disyunción, también estamos hablando de un circuito en paralelo, así que pondré este P y esta negación de Q como un circuito en paralelo, así. Bien, entonces ya tenemos toda esta operación, y ahora voy a trabajar con estas dos. Y estas dos están unidas por esta conjunción. Y recuerden que la conjunción se representa mediante un circuito en serie. Así que entonces esta proposición y esta otra deberían estar colocados en serie, uno seguido del otro. Entonces voy a colocar esta y la voy a llevar antes y voy a colocar entonces toda esta proposición y esta proposición en serie. Y creo que, como se darán cuenta, solamente falta la última parte. Y resulta que esta está también unido en serie por la conjunción con estas dos. Así que simplemente puedo agregarle seguido esta última proposición L. Por lo tanto, podemos decir que este vendría a ser el circuito lógico que representa la proposición que nos da. Ok. Bien, entonces los invitamos a ver la última parte de lógica proposicional con el tema equivalencias lógicas notables y simplificación. Los esperamos. Ok, ese video, digamos, a modo de, digamos, mostrar un poco una aplicación interesante de la lógica.
Yo no sé si Elena ya está. Sí, ya volví. Ah, ok. Bueno, buenísimo. Te cedo la pantalla. Ok, gracias. Y gracias por el apoyo. Los circuitos que recién vimos creo que es la tormenta que está afectando mi zona. Mil disculpas. Los circuitos que recién vimos hacen posible el mundo digital, el audio y el video. Sin ellos la vida no sería la misma hoy en día. Las más importantes las vemos en la imagen de abajo. Se llaman compuertas en programación. ¿Les recuerda algo? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdadero, falso. ¿A qué les recuerda? Diana, Alan, Estrella. Ok, a las tablas de verdad. Sin esto no habría calculadoras, no habría computadoras, no habría alarmas, no habría chips, no habría misiles, no habría un montón de cosas. Al lenguaje de ceros y unos se le dice sistema binario, es el que vimos con los circuitos lógicos. ¿Se acuerdan que dijimos que las tablas de verdad se postularon al inicio del 900? Pues en matemáticas tienen su origen en otro señor, Leibniz. Con compuertas lógicas también se pueden hacer cosas increíblemente complejas, aunque no tan impactantes. ¿Alguno de ustedes juega Minecraft? Capaz Estrella. ¿No? No, bueno. No juego. Bueno, la verdad yo tampoco, pero encontré una cosa que me pareció súper interesante para la clase. Es un videojuego, y en este videojuego tienen como un poder que pueden elegir, que se llaman redstones, que son como unas piedras rojas, ¿ok? Y estas piedras rojas son bastante particulares porque permiten fabricar circuitos de redstone. ¿A qué les suena un circuito? Visto lo que ya vimos. Alan, A un Diana, circuito eléctrico. un circuito correcto, un circuito eléctrico, un circuito lógico. Bingo, circuitos lógicos. Y en el fuego ejerce como conductor que puede transformar la carga térmica del fuego o la electricidad a un interruptor para hacer cualquier cosa que se te ocurra. Esto lo saqué de una página de internet. Permite la creación de mecanismos automatizados de toda clase. Se puede hacer hasta un disco duro, es decir, la complejidad de un disco duro. Y funciona. Vamos a ver rapidito uno, pero rápido porque la idea es nada más que sepamos que esto existe. A mí me pareció muy interesante. Y acá tenemos la aplicación práctica, Elena, de lo que era para qué sirve. Totalmente. Este chico o esta chica, porque no sabemos su género, estuvo 7 meses trabajando en esto. O sea que estuvo trabajando con ceros y unos y tablas de verdad y cosas para hacer que sus piedras rojas funcionen. Y consiguió hacer esto. Ok, nada más para que lo vieran, y es súper interesante porque luego la parte calculadora de esto funciona, en el sentido de que él lo programó de modo de que cuando aprieta un botón con las redstones, aparecen números y ocurren cosas en la pantalla que se creó con esta herramienta, pues, muy interesante. Bueno, entonces hemos terminado con lo que se refiere a las tablas de verdad. Vimos un poco la aplicación, la parte sintáctica la habían visto con el profe Fabricio, la semántica conmigo, entonces espero que ahora tengan como una visión. Y vamos a introducir la verdad en filosofía de la ciencia, y esto es como otra, ¿cómo se dice áncora? Como otra ancla para acercarnos al tema. Según la Real Academia Española, voy a ir rápido porque ya no tenemos mucho tiempo, pero esto no nos va a alcanzar a verlo en filosofía, entonces me pareció interesante verlo ahora porque está relacionado a lo que estábamos viendo. Según la Real Academia, la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que ellas forma la mente. O sea,
lo que crea nuestra mente, o la conformidad de lo que se dice con lo que se siente y piensa, o sea, que yo digo o piense lo mismo. También es una propiedad que tiene una cosa para mantenerse siempre la misma sin mutación alguna, un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente, calidad de veraz, expresión clara, sin rebozo y sin lisonja, o sea, sin exageración ni buena ni mala, o la realidad, tipo la verdad es la realidad. Según un diccionario de filosofía que se llama Nicolás Bañano, que lo encuentran online, si ponen esto aparece, entonces les puede servir por si hay algún tema que les interesa en el curso. Van a tener las diapositivas al final de la clase, o sea que van a poder acceder a esto tranquilamente y van a poder profundizar si les interesa algún tema. Y según el concepto, porque puede ser una definición así o puede ser 2 o 3, máximo 5 páginas aproximadas, y a mí me parece que es bastante útil para adentrarnos en estos temas. Entonces, según este diccionario, los conceptos fundamentales en filosofía son la verdad como correspondencia o relación, normalmente de la realidad con lo que nosotros conocemos, porque de repente nos imaginamos que son cosas diferentes, o que están juntas, o que están unidas, o que están separadas, y eso lo vamos a ir viendo. La verdad como revelación, ese sería el concepto religioso. La verdad como conformidad a una regla, se trata mucho en filosofía de la religión, por cierto, o sea, no es porque queramos hablar de religión. Y la verdad como conformidad a una regla, la verdad como herencia, o la verdad como utilidad. Si algo es útil, es verdadero. En filosofía de la ciencia, el concepto Perdón, Elena, ¿qué significa la verdad como herencia? En el sentido de que como el conocimiento que tenemos en colectivo. O sea, nosotros hoy en sociedad sabemos lo que sabemos porque nos fue heredado de la sociedad predecesora. Entonces, la verdad como herencia sería eso. La tradición, digamos, ¿verdad? La Decir que algo tradición. es verdadero solo porque es tradición, digamos. Sí, tradición y la cultura. Uh-huh. O sea, por ejemplo, para mí puede ser verdad usar velo, para mí puede no serlo. De ahí entramos en otro concepto que es el relativismo, pero bueno. En filosofía nos interesa entender de qué habla, pero tranquila, muchas gracias Diana, están para la idea, cuanto más me interrumpan, más feliz me pongo. En filosofía nos interesa entender de qué hablamos cuando hablamos de verdad y saber si realmente la podemos conocer o no. Eso en lógica no nos interesaba tanto. En filosofía del conocimiento esa es la cuestión principal y nos acerca a la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, y en muy pocas palabras, porque es un poco más complejo que esto, pero Kant nos decía que de la realidad solo conocíamos el fenómeno y no el noúmeno. El fenómeno sería lo que vemos y el noúmeno la cosa en sí. O sea, por ejemplo, la botella. Para mí es una botella, pero en la botella capaz tiene como otra presentación en realidad. Pero eso ahora lo vamos a desarrollar. Es interesante ver que según algunas interpretaciones, eso significa que para Kant la realidad no se puede conocer, mientras que para otras interpretaciones Kant decía que sí la podemos conocer, solo que teníamos que tener siempre presente la mediación de los sentidos. Les digo esto porque hasta en un mismo autor se pueden ver las dos caras de una misma moneda. Yo soy del parecer de que Kant decía que sí podemos conocer la realidad, pero lo interesante aquí es el concepto que introduce. Porque, por ejemplo, un murciélago vería la botella de una manera diferente, capaz no se daría cuenta que el agua es transparente, porque él tiene una concepción de la realidad a través de sonares, por ejemplo. O un perro que la ve en blanco y negro, que sí se daría cuenta que es transparente, pero se vería diferente. No nos adentraremos en el debate, pero sí me parecía que valía la pena introducirlo. Es un hecho que nuestro conocimiento es limitado. Hay aún muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué ocurre dentro de un agujero negro? Si existen más universos, si hay vida después de la muerte, si hay vida en otros planetas, si puede la inteligencia artificial pensar como un ser humano. La verdad es objetiva. Es fiable el conocimiento científico.
también es un hecho que la ciencia cambia. Hay una teoría, hoy una teoría funciona para explicar un fenómeno, mañana ya no, y la cambiamos. Por ejemplo, antes, según evidencia, se decía que la Tierra era el centro de la Tierra. Había cálculos y observaciones que lo sustentaban, pero luego se demostró que la que gira es la Tierra y lo hace alrededor del Sol. Es la una más verdad que la otra, o sea, es una teoría más verdad. O sea, si yo hubiera sido una persona crecida y nacida en esa época, para mí hubiera sido mentira que la Tierra era el centro del universo, hubiera sido verdad. ¿Y qué determina la verdad? Es una pregunta. Para adentrarnos a este tema, les quiero contar lo que es un experimento mental. Los experimentos mentales son dispositivos de la imaginación usados para investigar la naturaleza de las cosas. Es un razonamiento lógico sobre un experimento no realizable en la práctica, pero cuyas consecuencias pueden ser exploradas por la imaginación, la física o las matemáticas. Para ello, normalmente se utiliza un escenario imaginado para ayudarnos a comprender cómo ocurre un determinado acontecimiento. Un señor que se llama Hilary Putnam, que el profesor Fabricio y yo tuvimos el placer de conocer indirectamente en una conferencia en Alemania, realizó un experimento mental que me parece pertinente. En su escrito El significado del significado de 1974 postuló el siguiente experimento. Imaginó dos tierras, la nuestra y otra gemela idéntica, donde todo era igual, incluidos los humanos y sus mentes. O sea, había una persona que se llamaba Elena, que pensaba en esta tierra gemela, y una persona que se llama Elena, que se llama Diana, que se llama Alain, que se llama Estrella, que se llama Fabricio, que piensa igual que nosotros, que tiene las mismas experiencias que nosotros, todo exactamente igual, porque es una copia exacta. ¿Ok? Imagínense la copia más exacta que puedan pensar. Salvo por el agua, que aparentemente tiene las mismas características observables del agua. Es transparente, no tiene sabor, no sirve para sobrevivir, pero en lugar de estar compuesta por H2O, está compuesta por XYZ. Dicho esto, nos pide imaginarnos que aún no sabemos que el agua es H2O, por lo que el agua de la Tierra y el agua de la Tierra gemela no serían distinguibles. Entonces les hago una pregunta. El agua de la Tierra y el agua de la Tierra gemela, en ese caso, ¿serían la misma cosa? ¿Ustedes qué dicen? No hay respuestas correctas o equivocadas. ¿Qué piensan si se animan a decir algo? Que sí, Que sí que. que sí sería la misma cosa para las personas que la ven, la prueban, si la logran corroborar, si la logran probar, cosa que no sabemos en este enunciado, si en realidad hay conocimiento de parte de los de la Tierra que hay una Tierra gemela, entonces no hay forma para ellos de establecer que en realidad hay una similitud o una disimilitud, porque ni siquiera saben de su existencia. Ok, Pero, súper. Perdón. ¿Y? No, nada más, podría seguir así. Y eso en el experimento, pero resulta que en la Tierra también tenemos un ejemplo similar. Y el ejemplo de la Tierra es el del jade. El jade en el Caribe es una piedra verde que tiene ciertas propiedades, y en Asia hay otra piedra verde, igual al jade, pero que cuando la vamos a ver en su estructura química es diferente. Entonces, ¿esta piedra son o no son la misma piedra? No son la misma piedra. No son Sí. la misma piedra, pero si yo no sé que son piedras diferentes, para mí es la misma piedra. ¿Y eso es verdad o es mentira? Ay, ahí sí que está complicado, porque los ojos te dicen una cosa, pero la ciencia te dice otra cosa. Claro, entonces es muy interesante porque el concepto de verdad también va evolucionando. Y en mi opinión no es que una verdad sea más verdad que la otra, sino que nos vamos acercando cada vez más, pero no es que la piedra cambió, o sea, la piedra sigue siendo la piedra, y yo la pude conocer hasta donde me dieron mis conocimientos en ese momento. Entonces, eso. Entonces, lo que este señor intenta acercarse es a la incertidumbre y al contexto. Todo depende del contexto en el cual uno lo toma, ¿sí o no así? Un poquito sí, otro poquito no, porque en realidad lo que él no está hablando de
de lógica, sino que se refiere a la lingüística. Pero el paradigma, el problema es el mismo. En realidad lo que él dice es que que la cosa no va a cambiar por la teoría que yo tenga de la cosa. Y que entonces no es algo que está en mi mente. O sea, el significado no es una cosa que está en mi mente, sino es una cosa que se va construyendo a medida que tengo contacto con la realidad. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí. Putnam en realidad no es un relativista como se pudiera pensar, sino que es un realista. Porque lo que él quiere probar es que, por ejemplo, el jade es dos piedras diferentes, aunque para nosotros hayan sido la misma durante un tiempo. Y las posiciones más interesantes con relación a la verdad, y ahora sí se nos está acabando el tiempo, son el realismo y el relativismo. Y tú, Diana, perdón, usted, Diana, dijimos que nos tuteábamos. Entonces, y tú, Diana, lo dijiste muy bien, porque al final las dos posiciones más interesantes sobre el concepto de verdad son el relativismo y el realismo. Según una posición, la verdad sí se puede conocer, y según la otra posición, la verdad no se puede conocer. Y ahora les dejo con una pregunta. ¿Ustedes se consideran realistas o relativistas? ¿Alguien se anima a decirme su posición? No hay respuestas verdaderas o falsas. Ambos los dos, profe. Los dos, un poco los dos. Claro, porque todos tenemos una visión muy parcial de la realidad. Entonces, no podemos tener la totalidad de las variables para tener un concepto único. Entonces, al final somos relativistas y la realidad es relativa según el contexto en el que yo me fijo, según mi conocimiento, según mi experiencia, según... Es muy subjetivo. Ok, muchas gracias. Estrella, ¿tú tienes alguna opinión o alguna intuición? ¿No? Ok, profesor Fabricio, ¿tiene alguna aclaración, alguna... Sí, yo soy un realista declarado, Ok. conocido entre los antirrealistas y relativistas de los círculos filosóficos nacionales. Ok, entonces eso nos da a entender que también hay mucha gente racional, igual que el profesor que se declara realista, se declara relativista. Entonces en realidad luego depende de cuál es el constructo con el que sentimos que entendemos mejor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi idea no es dejarles con que la realidad es relativa, porque yo sí creo que la realidad es lo que es, pero sí es importante tener presente que en filosofía son importantes las definiciones y los puntos de vista. Entonces, mientras nos pongamos a pensar y a analizar, no hay respuestas equivocadas, sino hay posiciones. Hay posiciones que uno construye su fundamento. Totalmente. Profesor Fabricio, ¿alguna otra cosa? Y para agregar un poco a lo que dijiste, si bien yo soy realista declarado, como dije, no es un tema sencillo. Y cuando uno adopta una posición sobre este tema, yo creo que siempre tendría que estar informado y haber llegado a esa posición no de forma crítica, sino después de haber reflexionado con ayuda de los grandes filósofos, ¿verdad?, sobre este tema. Y bueno, como no es un problema sencillo, todavía por eso hay mucho debate también sobre eso, inclusive hasta hoy en día. Quizás sea una cuestión que ni siquiera sea decidible, pero vale la pena discutirla igual, por Y para más eso que... está este curso. Claro. Por eso sos, Fabricio, por eso sos filósofo, porque tenés que discutir todas las posiciones. Exactamente, los filósofos amamos discutir con la gente. Dicen que para cada solución tenemos un problema, en vez de como los ingenieros, que para cada problema tienen una solución. Entonces, A la inversa acá. a la inversa acá. Sí, hay Pero mucha tampoco, gente que dice podemos cagar. que los filósofos son excelentes para encontrar problemas,
Y realmente yo creo que es muy cierto, porque hay textos de filósofos que vos lees y te abre la mente realmente porque decís, es muy cierto lo que dice. Esto parecía muy obvio, pero después de leerle a tal autor, para mí es un problema ahora ya eso. O sea, no es tan obvio como parecía antes. Pero para encontrar soluciones no son tan buenos los filósofos. Sí. Igual en filosofía de la ciencia, en introducción a filosofía de la ciencia, que es otra clase que voy a dar, vamos a ver cómo, por ejemplo, se me fue la idea. Estábamos hablando de relativismo, de realismo a los filósofos y los problemas. Entonces, al final, sí es importante que los filósofos se atengan a reglas y que no divaguen. Una cosa que a mí me hace siempre reír es que se dice que en la Facultad de Filosofía lo que hacen es divagar todo el día y que no llegan a ningún punto y en realidad hay como más rigurosidad de la que parece que hay. Y eso lo vamos a ver también en Introducción a la Filosofía de la Ciencia. Porque Entonces, no hay verdades absolutas, es un poco un claroscuro, pero a ver, Diana, entonces... no, yo nomás estaba divagando con lo que decía Fabricio, ¿verdad? Para hacer investigación es importante tener un filósofo al lado que nos aclare una problemática para iniciar una investigación y luego le traemos a un ingeniero para que nos dé la solución. Me parece una excelente propuesta. Profesor Fabricio levantó la mano. Siempre que no hagas al revés, Diana, vas a estar todo bien. Siempre, no, quería agregar nomás que justamente por eso nos pareció también muy importante esta pequeña introducción a la lógica, porque la filosofía, realmente si la reflexión no es rigurosa, si no es sistemática, si no es racional, independientemente de que lleguemos a una respuesta o no, no es filosofía. Es cualquier otra cosa, pero no es filosofía. Los filósofos tratan de pensar sobre estos temas de la forma más rigurosa posible, más exacta posible, y por eso también es muy importante, y van a ir viendo a lo largo del curso cómo los filósofos van aplicando estas herramientas de la lógica para pensar sobre estos temas. Sí, una última cosita. Yo no quiero que se vayan pensando que divagar está mal, porque creo que divagar es es plantar la semilla. Entonces, el divague viva. Eso. ¿Tienen alguna otra pregunta o curiosidad? Ok, bueno, entonces eso es todo por hoy. Nos vemos el sábado y que la fuerza les acompañe. Muchas gracias por venir. Que tengan una buena noche y una buena semana. Hasta luego. Chao, chao. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.